Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Buscador. Aquí, ya saben, nos dedicamos a buscar cosas que son difíciles de encontrar, que son llamativas, que son interesantes, y las queremos compartir con ustedes. Masonería. Han oído muchas veces esa palabra, ¿no? Y a lo mejor incluso puede que estemos como un poco saturados de masonería, o pensar que es una cosa como pasada, que pudo mover algunos hilos antiguamente, pero bueno, que ya hoy en día, con la transparencia tan maravillosa que tenemos en nuestro mundo actual, pues no ocurre nada que no nos enteremos, ¿verdad? A lo mejor algún ingenuo todavía piensa en esas cosas. Bueno, pues parece que la masonería se mueve mucho, se mueve tal vez más que nunca. Y lo hemos querido relacionar con la Iglesia, porque evidentemente la masonería sabemos que es enemiga acérrima de la Iglesia desde hace siglos. ¿Y quién mejor que para hablar de estos temas que el profesor don Alberto Bárcena? Don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos doctor en Historia, profesor de la Universidad San Pablo CEU, de Doctrina Social de la Iglesia, profesor emérito, pero emérito en este caso, desde luego, no es sinónimo de estar inactivo. No. Sigues, ¿verdad?, con tus libros, artículos, conferencias, Y clases, etcétera. y clases también. Y clases también en la Universidad San Pablo CEU, de Doctrina Social de la Iglesia. Y este es uno de sus libros, que tiene unos años ya, Alberto Bárcena, Iglesia y Masonería, las dos ciudades, de la editorial San Román, que les recomiendo encarecidamente, porque este tema, Alberto, siempre que, al menos en España, cuando se habla de masonería, como que algunos lo quieren relacionar directamente con el tema de Franco y las conjuras judeomasónicas. Lo ven como un poco un tema de chiste, pero la masonería no está para bromas, ¿verdad? La gran defensa de la masonería actualmente es presentarse como las víctimas del franquismo. Una vez que se ha conseguido la demonización de Franco y su régimen, qué mejor que aparecer como las víctimas, claro, de aquella monstruosidad. Entonces están reivindicando ser los defensores de las libertades, etcétera, etcétera, los padres de la democracia, y que por ese motivo, claro está, fueron perseguidos por Franco. Les gusta menos hablar de las condenas de los papas, porque en el tema de la Iglesia sé por experiencia, te digo por el contacto que a veces he tenido con ellos en coloquios o donde haya coincidido, ¿no?, que no quieren nunca manifestarse. Bueno, a veces sí, pero en principio no quieren manifestarse como contrarios a la Iglesia. No, claro, esa es su estrategia, que les va muy bien, pero las condenas de los papas han sido claras y unánimes, pero no podría pensar que más bien que, bueno, pues que eso es una especie de enemistad del pasado, que ya los últimos papas no han hablado tanto del tema. Caramba, te pongo dos ejemplos recientes. Bueno, uno dirán algunos, sobre todo muy jóvenes, que no es tan reciente, pero la última condena de la Santa Sede es de 1983, que es la declaración sobre asociaciones masónicas de 26 de noviembre de ese año, de doctrina de la fe. La firma el cardenal Ratzinger, que era el cardenal prefecto en aquel momento, en audiencia concedida por San Juan Pablo II, que también, por supuesto, firma. Y hoy en día... Por cierto, esa condena, que no es más que un folio, y cualquiera puede buscarla en Internet, tiene una frase muy clara, para que no haya confusión. El masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión. No estamos hablando de matices. ¿Y por qué esa contundencia? ¿Cuál sería, digamos, el pecado del masón para estar alejado de la Iglesia, de la comunión, etcétera? Si empezáramos por todo lo que han dicho los papas desde el siglo XVIII, que lo han explicado mejor que nadie, pues yo te lo haría, como resumen te hablaría de la ingeniería social anticristiana que han llevado a cabo en la sociedad occidental desde que nacieron. Cómo han ido a por la educación religiosa, a instaurar el laicismo siempre que han tenido ocasión. En definitiva, a erradicar la raíz cristiana de Occidente siempre. O sea, ese es el objetivo de la masonería, básicamente. Claramente. Ni la fraternidad, no, erradicar el cristianismo de la sociedad. Yo diría que es uno de los objetivos principalísimos. Quieren crear un hombre nuevo, un mundo nuevo, en el que, por supuesto,
la verdad revelada sobra, el dogma es inaceptable, inaceptable. Ellos hablan de tolerancia, apertura, reciben católicos. Hoy en día los hay muy despistados que van a las logias y luego me decía uno en un coloquio, ayer me pusieron la ceniza porque había sido miércoles. Bueno, pero es que con eso a mí, ¿qué me está usted explicando? También veo a muchos católicos que no se confiesan en su vida y comulgan y no son masones. Ustedes han hecho de su capa un sayo, pero vayamos a lo que dice la Iglesia y saquemos conclusiones. Te he hablado ahora de la Declaración del 83, por supuesto en vigor. El nuevo Código de Derecho Canónico, que fue el motivo de que saliera esa declaración a la vez que el Código, era porque ya el nuevo Código no menciona de manera expresa la masonería, pero dice, y lo explica la declaración, está incluida en categorías más amplias. Donde dice el Código actual, asociaciones que maquinan contra la Iglesia, dice concretamente, aquellos que pertenecen a estas asociaciones deben ser castigados con pena justa. Quienes las promueven o dirigen con entredicho. Pero, por ejemplo, las logias masónicas aquí en España, pero podemos hablar de Iberoamérica o en países de Europa, por lo que tengo entendido, no estamos hablando de un templo abierto que tiene unas ceremonias a tal hora y que puede ir cualquiera. Sigue siendo el tema de la invitación y del secretismo y todo este tipo de cosas. Organizan conferencias, organizan jornadas de puertas abiertas. Pero presentándose como logia de... Sí, sí. O con sus sociedades satélites... Pero si tienen ahora un apoyo político extraordinario, si en el año 17, que era su tercer centenario, ya el Parlamento de Baleares votó una resolución sin un solo voto en contra, toda la derecha a favor también, a favor de la masonería, defendiendo su honorabilidad y pidiendo que no se les persiga ni mate en ningún sitio más, en lo cual están mintiendo, porque por masón no han matado a nadie nunca. Y ahora que todos se lo echan en cara al franquismo, quiero aclarar que la ley de represión de la masonería y del comunismo, porque hubo un tribunal para la misma cosa, no contemplaba pena de muerte para ningún masón por el hecho de serlo. Dependía del grado que hubiera alcanzado dentro de la secta, pero la pena máxima era prisión menor. Eso sí, quedaban inhabilitados para la función pública de por vida. Acabas de decir la palabra secta. Podemos hablar de una secta. De eso ha venido la Iglesia hablando 300 años. Y yo lo comparto porque es una secta. A ellos les molesta esa denominación. Ellos se llaman la orden o como quieran llamarse, pero son secta. Es una secta que cree en un Dios muy ambiguo. El gran arquitecto del universo. Puede ser lo que tú quieras, porque cada uno puede tener su idea del gran arquitecto del universo. Puede ser hasta una abstracción. Eso los que te exigen la creencia en algo superior, porque también hay logias que te aceptan siendo ateo. Al principio no, pero ya desde el siglo XIX sí. Ahora, ese gran arquitecto, pues cada uno tiene su idea. Lo que no pueden, un masón ninguno, es aceptar la revelación y desde luego defender dogma de ningún tipo. El dogma nunca. Salvo ese dogma. Salvo el dogma de que no aceptamos dogmas. Porque claro, eso ellos podríamos resumir su religión en un sincretismo religioso, una mezcla, lo que es el nuevo orden mundial, hacia lo que nos quieren llevar. Tiene mucho de panteísmo, en la masonería también, pero... Incluso de cristianismo para engañar a algún incauto. Sí, sí, ellos barniz de cristianismo. Aceptan católicos, lo que quiera entrar en la logia, tiene cabida. Luego comprenden muchos que no es verdad y la dejan, como algunos que han escrito libros que han hecho historia. Maurice Queillet, un francés que la dejó después de una conversión religiosa y cuenta en su libro cómo fue amenazado de muerte dentro de, por un hermano de logia. De hecho, no sé si fue él el que cuenta que a medida que se iba convirtiendo, iba conociendo la figura del cristianismo, en una ocasión le pidieron que fuera él el que expusiera una de las enseñanzas en la logia. Ya digo, no sé si fue él u otro, sí, otro francés. Y entonces él decidió hacerlo sobre Cristo. Entonces, pues se documentó y lo presentó de un modo como muy aséptico, porque todavía no se había convertido, pero que eso provocó un malestar terrible. O sea que, y por eso casi, no sé si le llegaron a echar por eso, o fue cuando él se dio cuenta de decir, pero aquí no éramos todos tan tolerantes y tal, y no puedo, aquí hemos hablado de Buda, de Gandhi, de no sé quién, pero no se puede hablar de Cristo, ¿no? Fue él.
De todas formas, él se fue. Pero ahí ya empezó a notar que tenía un rechazo por parte de sus hermanos, porque ya primero trataron de impedir que hablara de eso. Y ya cuando empezó a hablar de esto, quedó como marginado. Y finalmente pues, decidió marcharse porque comprendió que él allí no hacía nada. Sergio Abad Gallardo, Serge, porque aunque los apellidos son españoles, es francés, también dejó la masonería tras una conversión y ha escrito un par de libros muy interesantes. Uno de ellos, el título ya lo dice todo, Serví a Lucifer sin saberlo. Muy clarificador, muy clarificador. Y aquí en España, aunque estamos hablando de masonería e iglesia, ¿realmente la masonería hoy en día tiene tanto poder en el ámbito político, educativo, social? ¿Tiene mucho poder? Porque no es algo que veamos en los titulares de los periódicos, es decir, la masonería consigue tal ley, eso no se ve nunca. Ni se ha visto nunca. Ni se ha visto. Evidentemente entiendo que no es su estilo. Sin embargo, vemos leyes que uno dice, bueno, esto parece que evidentemente es obra de la masonería, ¿no? Todas las de ideología de género y muchas de las del aborto en distintos países han sido redactadas en logias, planchadas, utilizando terminología propia. Por ejemplo, la del aborto. Planchadas, se dice. Planchar el documento es que lo llevas a la logia y ahí se debate, se escribe. Y sobre eso luego puede haber correcciones y esa misma plancha se puede llevar al Parlamento, modificada convenientemente para poderlo presentar ante un Congreso. Y salen adelante, ¿no? Y esas leyes que vemos que aparecen en tantos países, ¿no? La ley Veil, que es la ley del aborto en Francia, y lleva el nombre de la ministra Simone Veil, esa se planchó en una logia de París, la Nueva Jerusalén. Y uno de los asesores de la ministra era el doctor Pierre Simon, masón, por supuesto, del que habló Ratzinger, precisamente diciendo que impresionaba en Dolentium Hominum, en las actas de Dolentium Hominum, impresiona leer lo que un médico francés, miembro de la Gran Logia, jefe en aquel momento era el gran maestro de la Gran Logia de Francia, escribe sobre la vida, donde dice que la vida es un material y que hay que superar el concepto trascendente del Génesis o de Aristóteles. La vida es otra cosa. Bioquímica. Un material. Un material. Volviendo al tema de los papas, desde el siglo XVIII, que es cuando entiendo que la masonería moderna es cuando empieza a mover todo, y que creo que su gran éxito, corrígeme, es la Revolución Francesa. A partir de ahí, todos los papas hasta hoy en día veían que ahí evidentemente había algo francamente negativo, como has dicho, una nueva ingeniería social, un cambiar la cosmovisión cristiana por una cosa completamente nueva. Cuéntanos un poquito esa evolución, desde cómo el papado va viendo eso y lo va condenando. La masonería nace en 1717. Clemente XII lo que dice es que son peligrosos para la seguridad del Estado y la salvación de las almas. Ahí lo resume. En el 1751, Benedicto XIV vuelve a condenar, diciendo que como se ha corrido ya el rumor de que no hay problema con la masonería y que la doble pertenencia está permitida, él tiene que volver a condenar, reiterando las letras de su antecesor, incluye en su documento todo el texto de In Eminenti, y llama al brazo secular, es decir, a los gobernantes, para que le ayuden a la Iglesia en este combate que va contra el Estado y contra las almas. O sea que al principio, diríamos, en el 18 tienes como dos argumentos o dos líneas argumentales clarísimas. Luego van conociendo mejor lo que había detrás. Y tienes la encíclica más importante que yo creo que se ha escrito nunca al respecto, que es Humanum Genus, de León XIII, 1884, donde analiza, al hablar de ingeniería social, todo lo que la masonería ha ido haciendo y sigue haciendo entonces y luego ha seguido haciendo en 1884. Y un tema fundamental es la educación. Ahí ya hablan directamente de la educación. Clarísimo. ¿Podemos decir que la masonería, una de sus herramientas principales es la confusión? Es decir, sembrar la confusión en el sentido
bueno, pues decir que no, que ellos están abiertos a todo, al diálogo, etcétera, etcétera, y luego hacer algo totalmente contrario, o el tratar, como repiten tantas veces, de que, bueno, pues eso, de que esos enfrentamientos con la Iglesia que ya quedaron atrás, ¿no? Como que ya ahora mismo la Iglesia ha levantado la mano y que se podría seguir adelante con esa doble pertenencia. ¿Esa es una de sus herramientas, quizá, la confusión? Eso es constante, absolutamente, incluso desgraciadamente dentro de la Iglesia. Tenemos al cardenal Rabasi, que hace unos años decía que había que abrirse a un diálogo con la masonería porque teníamos puntos en común, lo cual parte de una falacia, porque Rabasi por edad tiene que saber que en la década de los 70 la Gran Logia de Alemania y la de Inglaterra estaba detrás, mantuvo contactos con la Conferencia Episcopal Alemana a instancias de la Santa Sede, para ver si había habido un cambio en la masonería que permitiera que al menos algunas obediencias fueran compatibles. Y el informe que hicieron los obispos alemanes en 1980 es demoledor. Dice que no hay posibilidad ninguna de doble pertenencia y además pone el dedo en la llaga porque los denuncia como una contraiglesia, diciendo que ritos y palabras, dicen los obispos, imprimen carácter en el masón. Así. Es decir, son como cuasi contrasacramentos, ¿no? No estoy yo muy seguro de que la Conferencia Episcopal Alemana La de ahora no haría lo mismo hoy esos documentos. Pero hablamos de hace unos cuantos años. Hablamos de unos años. Y entonces, bueno, la masonería, a pesar de que sus palabras muchas veces son amables, etcétera, etcétera, pero al final por sus hechos les conoceréis. O sea, si vemos tanto el siglo XIX o el XVIII, ya hemos dicho la Revolución Francesa, como el XIX, el XX, hay muchos hechos absolutamente contrarios, no ya solo a la Iglesia, sino a la dignidad humana y al orden natural, que vienen directamente desde la masonería. Si no me equivoco, los dos grandes totalitarismos del siglo XX también de algún modo hunden sus raíces en la masonería, el nazismo y el comunismo. El nazismo de una forma menos clara. Y no es que por eso sea mejor, pero desde luego la revolución comunista, en la fase ya, vamos, la revolución rusa en la fase comunista tuvo el apoyo de la gran banca judía norteamericana y del asesor del presidente Wilson también, Trotsky concretamente, recibió ayuda suya. Entre otras cosas, le hicieron pasaportes para que pudiera volver a Rusia en plena fase revolucionaria. Y Mandelhaus, que era el asesor de Wilson, era masón de la Master of Wisdom. Y piensas, ¿por qué querían ayudar a una revolución comunista? Precisamente ellos, que no solo son norteamericanos, sino que además, aparte de ser de familia de banqueros, Mandelhaus es amigo y socio de los miembros de la Kuhn Lev, la mayor banca que había en Estados Unidos entonces. Ya no existe. Lehman Brothers vino a ser los que lo reemplazaron. ¿Por qué eso? Pues porque ellos están, como dice Mandelhaus, pensando en un mundo nuevo, lo que ahora se llama el nuevo orden mundial. Y Mandelhaus ha dejado escrito, a veces cometen torpezas como esta, en su libro Philip Drew, administrador, que había que lograr una sociedad como la que soñó Marx. Y ante eso, el menos iniciado en el tema puede pensar, no comprendo esta dualidad. O sea, un norteamericano supuestamente democrático y además afín a la gran banca, ¿por qué ha protegido a Trotsky? ¿Y por qué además dice que tenemos que lograr una sociedad como la que soñó Marx? Eso lo entiendes conociendo las palabras de paso de la masonería, el solve et coagula, disuelve y coagula. Tienes primero que destruir para hacer un mundo completamente nuevo. Su idea es disolver. Disolver y empezamos de cero. Disolver la familia, la educación, todo lo que tenga valores, raíz cristiana. Todo lo que tenga raíz cristiana. Todo lo que tenga raíz cristiana, así de claro. Y no católica solo, porque aquí parece como que la Iglesia ha mantenido una pugna. El análisis que te hace un masón es que como la Iglesia es oscurantista y tiende a dominar, pues claro, ante los defensores de las libertades, que son ellos, chocó. O sea, de algún modo, cuando escuchamos todos estos argumentos, todas estas falacias repetidas, el oscurantismo, toda la leyenda negra de la Iglesia, la persecución, tal, o sea,
de algún modo nos tiene que sonar, ¿no?, una alarma de cuidado que por aquí puede haber unos intereses de logias masónicas creadas, ¿no? Aunque te digo que en público suelen evitar el conflicto, en público, con la Iglesia. Pero tú, por ejemplo, cuando has debatido has dicho que has estado en congresos, en seminarios con masones, ¿cuál es su postura? ¿La del camaleón? ¿La de decir que no, que todo eso ya está pasado, que pelillos a la mar, que ya nos llevamos bien? ¿O cuál es su...? Bueno, a mí me organizaron una encerrona en el Club Financiero de Madrid, que era el lugar que les dejaban para los de una organización llamada Foro de Madrid Tercer Milenio. Me invitaron a mí como ponente, hacen una comida una vez al mes, creo que es, y luego hay una conferencia y turno de preguntas y comentarios. Y al llegar me encuentro con un soberano masón, Tom Sarobe, que había sido efectivamente el gran maestro de la Gran Logia y del Gran Oriente, que en España están fusionados. Se me presenta a él, yo no sabía que iba a estar. Entonces me dan la palabra. Pero tú no conocías a él, entiendo. No, yo no sabía ni quién era. Ah, vale. Él se presenta, viene a decirme quién es, que no está de acuerdo con la organización de este acto, pero bueno, que ya que estamos, que ya hablaríamos quizá otro día. Después de hablar yo le pasaron el micrófono, y en el micrófono, con el micrófono en la mano, vino a rebatirlo todo, porque el tópico de siempre, ellos trajeron la libertad, las democracias que existen, dijo una frase muy rimbombante, y es que si alguna vez un rey se ha sentado a la mesa con un súbdito, ha sido gracias a nosotros, como una imagen liberadora, modernizadora, etcétera, ¿no? Pero salió el tema de la religión, porque una señora que estaba entre el público levantó la mano y me dijo que por favor si podía leer el ritual de un grado en el que había profanación del crucifijo. Yo supe qué grado era ese, porque es el único que llevo a la Universitas Señoribus, donde he estado años, y ahí he celebrado varios seminarios de masonería. Y la señora que me pedía esto era la directora de la universidad, o sea que había asistido. Leí el grado en cuestión, donde efectivamente hay vejación del crucifijo, y cuando acabé de leerlo pensé, bueno, ahora sí que Sarobe va a reaccionar violentamente, porque no puede reconocer esto, y además reconozco que yo pensaba, siendo la fuente don Manuel Guerra, sacerdote que era la máxima autoridad en masonería en España, pensé que a lo mejor se estaba refiriendo a una práctica marginal, digamos, ¿no? Que se hubiera incluso practicado en el pasado, pero me costaba pensar que a día de hoy se hiciera. Cuando yo acabé mi explicación, que fue leer, citando a don Manuel, volvieron a pasarle el micrófono al señor Sarobe. Silencio sepulcral, tan prolongado que cuando ya se entendió que no iba a contestar nada, le quitaron el micrófono y se abrió el turno de preguntas. Y este señor no volvió a hablar en toda la reunión. Ya no quiso responder. No quiso responder. Si esto fuera mentira o una exageración... No, claro, habría dicho algo, claro. O hubiera algo que matizar sobre ello, te aseguro que le hubiera faltado tiempo, un hombre que se había mostrado locuaz hasta ese momento, en levantarse y decir que, bueno, que aquello era un disparate. Una barbaridad, ¿no? Entonces, digamos, como un manual para católicos incautos, yo me imagino que el tema de la masonería es gradual. Entras en un primer grado y todo parece estupendo, tal, y a medida que vas ascendiendo los 33 grados, el camino se vuelve más luciferino, más malvado, ¿no? Es decir, lo digo porque, claro, a lo mejor hay gente que puede haber ido a alguna reunión masónica, si no estuvo mal y de lo que hablaron pues era muy interesante, etcétera, etcétera, pero claro, la cosa es lo que viene después, entiendo, ¿no? Depende, porque la masonería está dividida, es un árbol frondoso, tiene ramas, obediencias distintas. Por ejemplo, en derecho humano, que es una masonería mixta, admite hombres y mujeres, es la más abiertamente luciferina, en el sentido de que sus dirigentes han reconocido en alguna ocasión tener o practicar esa veneración a Lucifer. A esa obediencia pertenecía Abad Gallardo. Y el día que yo le conocí le pregunté, porque yo ya voy a eso. O sea, ellos, perdón, están en Francia, pero por ejemplo en España Aquí están también. ¿Y se llama, has dicho? Derecho humano. La logia Derecho Humano. Las logias, porque son varias. Las logias. Es una obediencia masónica. Y Abad Gallardo reconoce abiertamente cuando yo le pregunté, ¿tú cuándo supiste, por eso de los grados, que se veneraba a Lucifer? Y me contestó de entrada, yo lo supe en el primer grado,
Y cuando le pregunté al maestro, toda logia ayuno, que por qué hacíamos eso, me contestó, no te preocupes, porque solo se hace una vez al año, y es simbólico. Ah, bueno, solo es una. Pero eso era en el grado primero, luego la cosa se iba complicando y por eso sacó el libro de Serví a Lucifer sin saberlo. Son muchos los católicos, o bueno, no sé si hay muchos testimonios de, bueno, pues que van entrando en estas logias y van avanzando grados y que luego se dan cuenta realmente de dónde están metidos. Son muchos. Bueno, hay unos cuantos, desde luego. Algunos lo han dejado, algunos han dado un testimonio valiente. Bueno, hoy hemos mencionado a dos, a Maurice Queye y a Abad Gallardo también. Pero hay otros que no se han atrevido a salir. Siguen dentro de las logias. Y sé que se lo han planteado porque al ir subiendo en grados y ver lo que había en los altos, decidieron salir. Por ejemplo, el general Serrano, medio del siglo XIX de repente, cuando le iban a iniciar como caballero K2 dentro de la masonería, le pidieron que escupiera un crucifijo en la ceremonia en cuestión y se negó. Entonces el Areópago, los que dirigían el acto y la logia, se reunieron solos. Dijeron, ¿cómo salimos de esta? Porque en ese momento Serrano era el regente de España. Claro. Y era complicado quitárselo de en medio, o despacharle, o quedar mal. Y de ahí la mentira de la logia. Salieron y le dijeron, esto lo elaboraron en cuestión de minutos, era solamente una prueba, una trampa, para probar su entereza, que ha quedado demostrada. Es usted caballero K2. Así. O sea, le nombraron sin haber cumplido Como el no requisito. escupía el crucifijo, dijeron, no le Hay que vamos a quedar dejar bien. salir, y además tampoco le vamos a explicar qué hay aquí, puesto que ha mostrado claramente Claro. que por ahí no iba a pasar. Y le salieron con esto. Y esto lo cuenta un masón arrepentido, otro utilísimo del siglo pasado, del XIX, perdón, Mariano Tirado Rojas, que también, después de una profunda conversión al catolicismo, publicó una obra para mí imprescindible, esa sí que va al fondo de las cuestiones, que se llama La masonería en España. Son 3 volúmenes. Pues es un tema que hay que seguir investigando. Yo, desde luego, además es un tema que me apasiona, que yo creo que tiene mucho interés en general en la gente, pero también, como digo, mucho desconocimiento. ¿Hay sociedades pantalla o hay asociaciones pantalla? Por ejemplo, se ha llegado a hablar de la masonería blanca. No sé si ese término es correcto o no, como para decir una masonería más light. Sobre todo hablan en ocasiones del Club de los Leones o de los Rotarios, etcétera. ¿Eso es así? ¿Esa clasificación es válida? ¿Son Bueno, una pecera donde buscar gente más valiosa de donde poder tirar? Los Rotarios, que no han sido masonería, nacen fundados por un masón, Paul Harris, y me consta que hasta los años 30 funcionaban a las órdenes de las logias. En España, desde luego. Tuvieron condenas de la Iglesia, pero muchas, de obispos. En España, pero también en Hispanoamérica. Y luego se han ido como normalizando hasta la fecha, pero yo he podido comprobar que la conexión, por lo menos de algunos, no digo todos, rotarios con masones, es estrechísima. Claro. Por ese libro, concretamente, nos llegó una amenaza de un rotario. Y yo me pregunté, ¿por qué nos amenaza un rotario por un libro que habla de masonería? Si según ellos no tienen nada que ver. Claro. Pues se quedó en evidencia. Bueno, y tengo otras pruebas de que la conexión existe en muchos aspectos. Dicho lo cual, también creo que hay rotarios que no saben dónde están y que pueden ser católicos coherentes, convencidos y engañados, por supuesto. Aunque me cuesta creer que el que esté mucho tiempo ahí dentro no detecte se dé nada. cuenta. Y he hablado con ellos, con alguno de este tema. Y volvamos a la Iglesia. Hemos visto, siglo XVIII, XIX, claramente hay como una separación, un enfrentamiento radical entre Iglesia y masonería. Los papas son clarísimos al respecto. La sinagoga de Satán, ¿Eso de qué es? San Pío IX. Lo llama así, la sinagoga de Satán.
¿Y en qué momento? Yo me imagino que los masones llega un momento en que se dan cuenta de, bueno, pues si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Y da la impresión como de que hay un esfuerzo real de muchos masones por infiltrarse en la Iglesia, que esto sería un tema que daría para seguramente horas y horas de conversación. ¿Pero realmente lo consiguen? ¿La masonería se infiltra en la Iglesia? ¿Cuándo se infiltra? ¿Qué produce? ¿Qué malos frutos produce? En otra conversación que ya hemos tenido, te comentaba que Pío VI en el 18 habla de una infiltración dentro de la Iglesia. Ya en el 18. En el 18. Habla de la infiltración en las cortes de los reyes, en las academias y, por supuesto, en el santuario. O sea que esto es muy antiguo. En el siglo XX hay una infiltración fuerte. En el XIX también la había. Pero bueno, por lo menos los papas eran muy contundentes, muy combativos, y el católico de a pie no tenía nada más que leer un documento pontificio. Por ejemplo, me voy un poco del tema, pero Humanum Genus, la encíclica que he recomendado, empieza diciendo que el linaje humano, desde que Hugo se ha apartado de su creador por envidia de Satanás, por el pecado, está dividido en dos campos diversos y adversos. Uno es el de Jesucristo, el otro es el de Satanás. O sea que esta es una idea recurrente. Y claro, esa introducción no deja lugar a engaño. El católico que lea la documentación, o que en aquella época siguiera lo que el Papa decía, no tenía dudas. A día de hoy, ¿la infiltración continúa en el siglo XX? Sí. Algunas son bastante llamativas, pero yo no las he comprobado y por tanto no puedo acusarles. He mencionado a Monseñor Rabasi, que no entiendo cómo ha dicho lo que dijo, de lo del diálogo, sobre todo después de lo que había ocurrido con los alemanes, pero te pongo un ejemplo que no es ningún secreto que yo vaya a desvelar aquí. En este pontificado del Papa Francisco, hace unos pocos años, en Francia, te doy todos los datos, diócesis de Annecy, el pueblo de Megève, un sacerdote párroco en este pueblo, llamado Pascal Bassin, se descubre que es masón. Primero lo negó y luego lo admitió. Su obispo le llama a capítulo, pero no porque el obispo se le ocurra, sino porque la Santa Sede le dice que intervenga. Interviene doctrina de la fe. Y detrás de doctrina de la fe está el Papa Francisco, que dice que esto hay que aclararlo lo antes posible. Es que el Código actual de Derecho Canónico, que lo he comentado antes, sigue diciendo lo que dice. Quien promueve o dirige una organización de estas está condenado con entredicho. Pero las penas, en el anterior sobre todo código, eran especialmente graves para los sacerdotes. A Pascal Bassin se le dio a elegir. O sea que ya vemos aquí un cambio, ¿no? En cuanto a tolerancia no se puede pedir más. Su obispo le dice que tiene que elegir, pero que ambas cosas no puede ser. Elige ser masón. Y muy pocas semanas más tarde había sido suspendido a divinis. Bueno, entonces ahí no hubo tolerancia. No. Que no tiene que haber. Tolerancia, digo, en el hecho de que haya diálogo. O sea, que el obispo llame al sacerdote y le diga, tienes que pensártelo. Es que eso antiguamente no hubiera habido diálogo, sencillamente se lo suspendía. Pero es que después de la suspensión también se le excomulgó. Y esto ha ocurrido en este pontificado. Que no nos llamen a engaño. Y la excomunión fue claramente por su pertenencia a la masonería. Exclusivamente, porque siendo sacerdote se había iniciado en la masonería. Pero ¿estamos hablando entonces de un caso en un pueblo de Francia o estamos hablando de algo más? No, lo he puesto como ejemplo, digamos, porque como no me gusta especular, y menos con nombres, y son de eclesiásticos menos todavía, porque claro que te podía hablar de otros, pero yo lo que no tengo comprobado, aunque los indicios sean muy graves, no lo quiero decir. Hombre, yo me imagino, Alberto, y no te voy a tirar de la lengua, pero yo me imagino que, de nuevo, por sus frutos los conoceréis. Si hay sacerdotes, obispos o laicos dentro de la Iglesia proponiendo cosas que son claramente contrarias al magisterio de la Iglesia, bueno, pues están fuera de la Iglesia. Creo que al respecto tenías una anécdota que no es directamente sobre la masonería, pero sobre el padre Pilón, que me parece muy interesante, porque es que es como muy clarificadora. Pero... Sí, una señora que en una conferencia se levantó y dijo, es que yo no creo en el infierno. Y el padre Pilón le contestó, pues es que señora, no es usted católica, no está dentro de la comunión eclesial. Es que da la impresión hoy en día de que algunos nos quieren hacer creer que todo es tan laxo y tan flexible. Bueno, pues si no crees en el infierno, pues no pasa nada, que si no crees en el pecado, bueno, pues puedes continuar, ¿no? Que si no te confiesas,
pues puedes comulgar, porque el Señor perdona todo. O sea, está todo como blando absolutamente. Eso que estás mencionando es una herencia masónica. Lo que Benedicto XVI llamó dictadura del relativismo, en aquella famosa homilía, es una herencia masónica. El tanto vale, vale tanto. Sí, aquí, lo importante es ser bueno y lo importante es... No, y lo que tú creas en conciencia, igual que tú te haces un dios, el gran arquitecto es lo que tú quieras, puede ser Lucifer sin ningún problema, por cierto. Hay un poema de Carducci, premio Nobel de literatura a caballo entre los siglos XIX y XX, no sé si te suena, Josué Carducci, que tiene un himno a Satanás, y dice, al Jehová de los curas tú has vencido. O sea, que le canta a Satanás, el masón. Este le menciono porque es masón, fundador de una logia, por cierto. Si tú te creas tu Dios, naturalmente todo tu sistema de valores te lo vas a crear tú también. Claro. Entonces, mientras lo puedas consensuar dentro de tu logia y estar de acuerdo en una onda más o menos común, es lo que hay. Entonces, ese relativismo que viene de las logias se ha permeado a la sociedad moderna. Y por eso vale igual 8 que 80. Y por eso comulgan en pecado mortal sin ningún problema. Y a mí me ha dicho alguien, yo me confieso con Dios. O sea, tú no te confiesas, porque Dios te ha dejado un sacramento cuando funda su iglesia para que te perdonen los pecados. Pero tú a Dios no le tienes que contar lo que has hecho. Harás fenomenal en rezarle y arrepentirte. Pero luego cuéntaselo al cura y que te dé la absolución. Pero tienes que pasar por este sacramento. Porque resulta que es el Señor el que lo ha dicho, y si es Dios, pues se supone que es el que puede poner las normas de juego, ¿no? Bueno, pues no hay normas. Ese relativismo moral viene precisamente de la secta, que claro, está en la sociedad, está en la política, está en los medios de comunicación. La Segunda República Española fue totalmente masónica y lo reconocen ellos. La Constitución del 31, que es contra la Iglesia, la redacta, el que preside la comisión que redacta esa Constitución, es Luis Jiménez de Asúa, ilustre jurista, pero ilustre masón también. Perteneciente, y doy el dato, si no, no hablaría de esto, a la logia, a la Gran Logia Regional del Centro. Nombre simbólico de Jiménez de Asúa, el hermano Carrara. ¿Qué puedes esperar de una Constitución que redacta un masón? Más de la mitad de los miembros que componían la comisión son tan masones como Jiménez de Asúa, pues lo que salió. Una Constitución que hacía imposible la convivencia. Anticlerical y todo. Que expulsa a los jesuitas como primera medida y que ya 2 años más tarde, en el 33, saca la ley de congregaciones religiosas, sacando de la enseñanza a todas las órdenes. Eso es masonería. ¿Cómo puede un católico hoy en día reconocer, pues eso, todas estas prácticas masónicas? Me refiero no al folclore o al ritual en sí, sino la impronta de los masones en la política, en la iglesia. ¿Cómo la puede localizar sin caer tampoco en alarmismos? O quiero decir, no viendo tampoco masonería, sino donde realmente la haya, ¿no? ¿Qué tips nos diría? Tú que eres un experto conocedor, tú de repente dices, ves una manifestación de alguien y dices, aquí hay gato encerrado. Danos un poco esas pautas para hoy identificar. En día, el relativismo has dicho uno. Es un indicio, aunque puede no ser masón y estar influenciado de lo mismo, ¿no? El laicismo es un indicio clarísimo, porque esa ha sido una fijación de primer orden que han tenido siempre en la enseñanza y en todo, en la vida pública, que no haya un símbolo religioso, ni una manifestación religiosa, se derriban las cruces, etcétera, etcétera. Y luego, volviendo a Benedicto XVI, cuando él hablaba de dictadura del relativismo, justo empezando su pontificado, horas antes, en el año 20, hace 2, a su biógrafo Peter Sewell, en el epílogo del último libro que escribe sobre él, Benedicto XVI, una vida. El epílogo es una entrevista con el Papa Emérito en el que el Papa Emérito dice: se está constituyendo una dictadura distinta. Ya no es la del relativismo, ha quedado atrás. Esa ha servido como puente, pero él habla ya del credo del anticristo, que es algo diferente. Eso lo dice ya Benedicto XVI en el año 2020. En el 20. El credo del anticristo. Y dice, hay una serie de dogmas que el que no esté de acuerdo con él, con esos dogmas, está fuera del marco democrático, del juego político, de lo políticamente correcto.
y dice algunos de esos dogmas cuáles son. Aborto, el que no esté de acuerdo en que eso es un derecho de la mujer, con todo lo que luego han vestido y rodeado, pues no está dentro del marco. El matrimonio homosexual lo menciona. La reproducción de seres humanos en laboratorio. Nos da 3 dogmas y no es exhaustivo, pero lo que sí le dice a Sigurd es que se está consolidando un credo del anticristo. Es decir, que ya no hemos pasado, nos hemos quedado en un relativismo que, bueno, que ha estado muy fuerte y lo está todavía, ¿no? En el mundo occidental, pero lo que se está imponiendo ya en los últimos años es algo distinto. Es lo abiertamente... Es la inversión del orden natural. Anticristiano y... Y no te doy la opción de que tú te parezca bien o mal esto. Es que si estás en contra, por ejemplo, del aborto o de ese derecho, no tienes nada más que ver la reacción que ha habido contra la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando han declarado que la famosa sentencia que dio entrada al aborto en los Estados contra Wade. Aunque fíjate, a mí en ese caso concreto me parece que han hecho, como tantas otras ocasiones, sí, después de una primera protesta, etcétera, dejarlo en completo silencio, en la oscuridad. Es lo que hacen siempre, lo que no gusta, no vamos a hablar de ello. O sea, hay una sentencia firme que revoca la que se tomó en su momento, ¿verdad? Sí, se habla una semana, 10 días del tema. Furibundamente. No Además, contra el derecho internacional, jefes de Estado o de gobierno, como el propio Macron. Bueno, el propio Biden, y aquí en España pues también varios ministros dijeron que era un día triste para la democracia y todo este tipo de cosas, pero creo que el propio Biden dijo que le parecía incomprensible que se hubiera revocado eso, que él iba a seguir garantizando el derecho a las mujeres a acceder al aborto, etcétera. Pero ya ¿ves ahí el dogma? Se han callado. El dogma del anticristo. Esto no se toca. Sí, no, claro. La Corte Suprema nos da igual. No tiene autoridad ninguna ante nosotros, que somos dioses, porque eso es lo que tiene al final la masonería. No lo he comentado, pero algo para mí definitorio en la masonería es el gnosticismo, que es aquello de que ellos te van a transmitir un conocimiento oculto que te eleva sobre el común de los mortales, te hace un ser superior, la piedra cúbica perfecta, y eso es a base del conocimiento oculto que ellos tienen y transmiten gradualmente. Y el resto de los mortales, los llamados profanos, por ejemplo nosotros, no lo tenemos ni lo vamos a tener. Nos hemos quedado en la superstición católica y en creer... Y en la ignorancia. Claro. Por lo tanto, siempre seremos seres inferiores. ¿Qué pasa con esto? El credo del anticristo, a día de hoy, te he puesto el ejemplo del aborto, el que esté en contra de eso está excomulgado socialmente. Ah, claro. Sí, sí. Y todo lo demás. Las leyes de inspiración LGTB, por supuesto, vete tú a meterte con la reproducción en laboratorios. Los 3 ejemplos que él puso, eso ya son dogmas. Sí, sí, absolutamente, absolutamente, e incuestionables. Entonces, eso es de herencia masónica. Tanto el relativismo, como por supuesto el dogma del anticristo, que no deja de ser nada más que un paso más en el desarrollo de esa dictadura del relativismo. Tenía que llegar esto. Pues contra eso, a los que somos católicos y en general a cualquier persona que ame la libertad, lo que nos toca es la resistencia, el combate intelectual, básicamente sería eso, ¿no? Hasta el martirio. El de la coherencia o el que tenga que venir. Y sin miedo. Porque no podemos transigir con algunas cosas. El combate espiritual va a seguir funcionando hasta el final. Y desde luego estás con Dios o contra Él. La bandera discutida, que es la profecía de Simeón, que a mí me ha interpelado siempre mucho, está muy clara. Este está puesto como bandera discutida y tú tienes que elegir el bando, como dice León XIII en Humanum Genus, el de Satanás o el de Jesucristo. Y no hay terreno neutral. Pues hombre, yo creo que nosotros elegimos claramente el estandarte de Cristo, bueno, a pesar de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza tantas veces, pero ahí estamos, ¿no? Tratando por lo menos nuestro testimonio, ¿no? Sí. Y esperemos que nuestra coherencia de vida, pero por lo menos nuestro testimonio, ante estos nuevos dogmas, que haya alguien todavía que diga, es que esto es falso. Es que además esto es la destrucción del ser humano. Así es. Profesor, doctor don Alberto Bárcena, muchísimas gracias. Se me pasa el tiempo volando siempre que hablamos de estos temas
con enjundia, uno se queda con ganas de más. Estoy seguro de que habrá más. Y ustedes ya saben, si quieren profundizar en este tema, Iglesia y Masonería, las dos ciudades, del profesor Alberto Bárcena, en la editorial San Román. Yo me lo leí rápido, porque es un libro además ágil, es un libro que tiene muchísima información, pero que te aclara muchas cosas y entiendes por qué pasa lo que pasa. Así que se lo recomiendo. Don Alberto, muchísimas gracias, hasta la próxima. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en El Buscador, que eso seguimos haciendo, buscar para encontrar razones, para encontrar temas interesantes, y espero que a ustedes también les haya interesado. Un saludo muy cordial, hasta el próximo programa.